En otro tema, les contamos que la muerte de Bolívar vuelve a ser actualidad de mano de la investigación que abrió esta semana la Unidad de Criminalística del Ministerio Público de Venezuela, encabezado por Luisa Ortega Díaz, fiscal general de ese país. Miremos el siguiente informe con una historia de esta controversia. Al mejor estilo del Código Da Vinci, desde hace algunos años se viene gestando en Venezuela la teoría del asesinato del libertador Simón Bolívar en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, Colombia. En declaraciones del año 2007, el presidente Hugo Chávez lo manifestó de la siguiente manera. Es de Simón Bolívar la frase: Dios mío, ¿y cómo saldré yo de este laberinto? Poco antes de morir, asesinado en Santa Marta, porque como lo he venido diciendo, yo estoy convencido de que a Simón Bolívar lo asesinaron. No sé si podré demostrarlo, pero voy a dedicarme, o estamos dedicándonos pues a investigar. No será nada fácil porque han pasado 170 y tantos años. Recientemente el historiador William Hernández Ospina realizó el hallazgo en los archivos de la Catedral de Santa Marta del acta de defunción de Simón Bolívar que aparentemente zanjaría la polémica sobre el supuesto asesinato de Bolívar. En el año del Señor, a 20 de diciembre de 1830, yo, el presbítero José Arenas, cura interino del Sagrario de esta Santa Iglesia Catedral de Santa Marta, certifico que el señor deán, don José Antonio Pérez, en unión del ilustrísimo cabildo de esta dicha Santa Iglesia, dio sepultura eclesiástica en una bóveda de la referida catedral al cadáver del excelentísimo señor general libertador de la República de Colombia, Simón Bolívar. La aparición del acta. Esta controversia se renueva con las declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz de que el primer caso que se procesará en la recién creada Unidad Criminalística del Ministerio Público será investigar la muerte de Simón Bolívar ocurrida hace 180 años. Por lo pronto, la polémica sigue abierta. Según el diario de Próspero Reverén, médico personal del Libertador, este falleció el 17 de diciembre de 1830 después de una agonía larga pero tranquila. Según Jorge Mayer Hoffman y el presidente Hugo Chávez, Bolívar fue envenenado en un complot que reúne a Fernando VII de España, Andrew Jackson de Estados Unidos y la corte inglesa. La verdad sobre la muerte de Simón Bolívar se ha convertido en un pretexto político que pone a prueba la realidad de las fuentes de... En directo, William Hernández Ospina, historiador de Santa Marta, Colombia, que encontró recientemente el acta de defunción del libertador Simón Bolívar. Señor William, bienvenido a la tarde fin de semana. Según el médico del libertador Alejandro Próspero Reverend, Simón Bolívar murió de un catarro pulmonar crónico. ¿Es esto cierto? ¿Se corresponde con el acta de defunción que usted recientemente encontró en los archivos de Santa Marta? Muy buenas tardes. A ver, es verdad lo que dice Alejandro Próspero Reverend, que Bolívar muere de ese catarro pulmonar que se le convirtió en una tisis tuberculosa, pero es imposible probar a través de la partida de defunción que él haya muerto de la tisis tuberculosa, pues porque con contadas excepciones la Iglesia anotaba en las actas de defunción de que había muerto X sujeto. Entonces, por lo tanto, es imposible probar, a no ser que, por ejemplo, Bolívar hubiera sido fusilado. Si Bolívar hubiera sido fusilado, ya eso la Iglesia hubiera hecho una nota marginal en donde hubiera escrito el general libertador Simón Bolívar, quien fue fusilado aquí en la plaza de Santa Marta. Pero como murió prácticamente de una muerte natural, natural, entonces la Iglesia en esos casos no anotaba y por lo tanto es muy difícil probar a través del acta de defunción si fue realmente esa la causa de la muerte de Simón Bolívar. Ahora, ¿por qué de pronto surge desde el gobierno venezolano la teoría de que Simón Bolívar fue envenenado en una especie de complot organizado por los Estados Unidos y parte de lo que escuchamos anteriormente por parte del doctor Mayer? Bueno, la historia es muy larga y hay muchísimas pruebas para corroborar esta duda. A ver, Simón Bolívar es
se declara enemigo de los Estados Unidos de América el 25 de julio de 1817, cuando ordena que se invada la isla Amelia en la costa atlántica de los Estados Unidos. Van 150 patriotas desde Caracas hasta la isla Amelia, la invaden y la declaran independiente del yugo español y declaran a la República de Florida. Esto, por lo tanto, pues hizo que James Monroe, presidente de los Estados Unidos en ese momento, pegara el grito en el cielo y dijera, no, ¿esto qué es? Nos ha salido un revolucionario en América del Sur, y en ese momento Bolívar se convierte en enemigo declarado de los Estados Unidos. ¿Por qué se convierte Bolívar en enemigo declarado de los Estados Unidos? Porque cuando en el año de 1788, con el Tratado de París o Tratado de Versalles, el Imperio Británico le otorga la independencia a los Estados Unidos de América, Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores y uno de los redactores de la Constitución de los Estados Unidos de América, dice abiertamente que este es el momento para que los Estados Unidos se convierta en dueño del mundo. Ahora, ¿qué tan ciertas son las aseveraciones de Jorge Mayer Hoffmann en su libro La Carta, que posee una prueba de manos del Libertador en la que anuncia que será asesinado por sus enemigos, para reiterar un poco nuevamente la pregunta anterior? Bueno, los argumentos de Jorge Mier Hoffmann, yo he leído muchísimo sus artículos, desconozco la carta que según él Bolívar le escribió a Fanny Duvillard diciéndole que se estaba tramando fusilarlo o envenenarlo. A ver, los argumentos que plantea el historiador Jorge Mier Hoffmann son muy verdaderos en cuanto al complot que Estados Unidos con Santander y con Luis Vargas Tejada, secretario privado de Santander, con Francisco Soto y al final, tristemente, con José María Córdoba. Este complot de Estados Unidos está verificado en todos los archivos diplomáticos que tiene Estados Unidos de Norteamérica. Gracias al doctor William Hernández, historiador colombiano, por la participación que tuvo acá en la tarde fin de semana de NTN 24. Volvemos entonces vía Skype con Jorge Mayer. Controversiar entonces estas declaraciones. Coincide, como lo he dicho, en todo lo que tiene que ver con el complot de los Estados Unidos hacia Venezuela en ese momento, o hacia la Unión, que quería ser el libertador en este lado del continente, pero vuelve a discrepar en cuanto a la muerte, doctor. Doctor, brevemente y para finalizar, esto da pie a una pregunta tal vez de actualidad. Dicen por ahí que la historia vuelve a repetirse, o es mera coincidencia tal vez lo que tanto denuncia el presidente Hugo Chávez en la actual Venezuela. Mira, indudablemente la historia es cíclica, y la historia nosotros no podemos verla como una ventana al pasado, sino una puerta al futuro. Si nosotros no aprendemos de la historia, no aprendemos de nuestros errores, sencillamente lo vamos a cometer nuevamente. Es evidente que los Estados Unidos, más allá de las consideraciones que nosotros reconocemos en ellos como un país democrático, la primera potencia del mundo, ha sido un país imperialista desde que prácticamente la independencia con George Washington. Bolívar fue víctima, nosotros fuimos víctimas, ha sido víctima Colombia, ha sido víctima el mundo entero, y no puede menos que en este momento nosotros evaluar los hechos que llevaron a la muerte del Libertador, que tuvo consecuencias nefastas para nosotros, como cuáles, que dejamos de ser la gran nación por la cual él luchó y nos dividieron en 6 naciones. De hecho, Colombia también fue víctima, pero la península del Istmo, que era Panamá, también se la dividieron. Entonces, por la división es que nos han dominado, y esa es parte de lo que tenemos que aprender de por qué Bolívar fue asesinado. ¿Y de por qué Chávez teme ahora, tal vez? Yo diría que no solamente el presidente debe temer todo aquel presidente que tiene pensamientos nacionalistas, todo aquel presidente que es fiel a la doctrina del Libertador y todo aquel presidente que tiene que buscar la ayuda para enfrentar al imperialismo. Recuerda que cuando Bolívar previó la conferencia de Panamá
como una manera de enfrentar al imperio. De alguna manera lo estamos reviviendo ahorita, como acaba de ocurrir en Cancún, donde se reúnen los países para crear una gran alianza donde no participen ni Canadá ni los Estados Unidos, en remembranza de lo que quiso en un momento dado buscar al Libertador. Ahora, de algo sí estamos conscientes, y es que el magnicidio es y ha sido la manera como el imperio ha dominado a los pueblos. Sucedió en Colombia con la muerte de Gaitán, sucedió con Allende, la lista es muy larga, sucedió con Gandhi, sucedió con Sucre, con ellos mismos, con Kennedy, Martin Luther King, o sea, la lista es grandísima de cómo